Biblia y oración. Hagámonos partícipes del proyecto de la misericordia de Jesús, un espacio diario donde nos encontramos para leer, meditar y orar la palabra de Dios. Y de esta manera vamos transformando la ciudad. Escuchemos. Domingo 10 de marzo de la cuarta semana de Cuaresma, el domingo del Letare, de la alegría. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres les enviaba mensajeros a diario, porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías. Hasta que la tierra apague los sábados, descansará todos los días de la desolación hasta cumplirse 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a ese pueblo puede volver. Que el Señor su Dios esté con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 136. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar. Nuestros opresores a divertirlos, cántenos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Están salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia ustedes están salvados mediante la fe, y esto no viene de ustedes, es don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado.
El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las lecturas que hemos escuchado de este domingo, destaquemos dos enseñanzas de la primera. La primera de ellas, la primera enseñanza del libro de las Crónicas, nos dice claramente el autor: para conducir al pueblo a la salvación, deberá entonces hacer que pase por el crisol del sufrimiento, la devastación del templo y la ciudad, la amargura de un largo destierro. Aquí se sintetiza entonces la prueba de Dios. Podemos verla de una manera cruel, pero es que se necesita muchas veces que nosotros pasemos por la prueba de la purificación. Veamos la segunda enseñanza. El Señor Dios, Yahvé, Señor de la historia, confía a un rey extranjero la tarea de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Pero no solamente es el templo y la ciudad, es importante la fidelidad, verdad de Dios, que exige al ser humano la acogida dócil y la colaboración activa. Aquí tenemos estas dos enseñanzas del Antiguo Testamento. Vayamos al Nuevo Testamento en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. También destacamos dos enseñanzas. La primera de ellas, Pablo describe el designio de salvación del Señor. Amor y vida son los dos términos esenciales. La redención revela que Dios es amor y gracia a rebosar. El mediador de la salvación es Jesucristo, asumiendo un cuerpo semejante al nuestro. Con su muerte vence nuestra muerte, con su resurrección nos abre el camino. Pasemos a la segunda enseñanza. La omnipotencia de Dios se manifiesta en su amor. Frente a esta gratuidad desaparece toda obra humana, o mejor, el mismo hombre se convierte en nueva criatura, y sus obras no son sino el desbordar de la gracia divina en él. De ahí entonces que cuando nosotros asistimos a la Eucaristía el día domingo, expresamos con obras el amor que Dios ha infundido en nuestros corazones. No es que nuestras obras nos hagan meritorios de la salvación de Dios. Es Él que por voluntad propia quiere salvarnos, pero nos pide que practiquemos estas obras para que también aprendamos a convivir con los demás y de esta manera todos caminemos a la salvación en Dios. Y ya con el evangelista Juan nos hallamos que Jesús revela su propia identidad y la misión recibida del Padre. Veamos ante todo el símbolo de la serpiente. La serpiente recuerda la muerte, pero también su antídoto. En la civilización antigua, la serpiente era figura de la fecundidad. La cruz de Cristo levantada implica fecundidad de amor. La elevación en la cruz con la glorificación de Cristo es precisamente la manifestación de todo el esplendor del amor salvífico de Dios. El domingo anterior escuchábamos también de boca de San Pablo que nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza y sabiduría para los cristianos. Y la cruz de Cristo no es un ídolo, no es una imagen cualquiera. Fíjense ustedes cómo la profundidad de San Pablo nos lleva a reconocer la gloria de Dios en la cruz. Es el amor el que mueve al Padre a entregar al unigénito para que el hombre pase del pecado a la vida eterna.
Nos pide entonces una respuesta de fe, la acogida de la fe. ¿Y cuál es esa fe concreta? En el desierto había que mirar a la serpiente de bronce. Ahora nosotros, en el desierto cuaresmal y en nuestra vida, veamos, reconozcamos y aceptemos con amor a Cristo en la cruz. En este domingo de la alegría de la Pascua, es prepararnos con amor, porque el amor es alegría. Todo aquel cristiano que vive la alegría es porque expresa desde su interior el amor que Dios ha sembrado allí. Un cristiano amargado no es expresión de amor, es expresión de ritos religiosos, pero le falta mucho cuajar el amor que Dios ha sembrado en su corazón. Jesús, sacerdote eterno, tú has sido fiel hasta la cruz para abrirnos el camino del santuario del cielo, donde habrá plena paz. Haznos sentir hoy la urgencia de llegar a ser santos, totalmente dados a los demás para ayudarles, confortarles, ser para ellos fieles, compañeros de camino. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor Dios te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.